Hola, bienvenidos a todos. Tal vez podemos esperar unos segundos más a que más personas se conecten, pero queremos darle la bienvenida a este webinar que estamos realizando con el propósito de ayudar a los estudiantes y a sus familias durante este tiempo del COVID-19, que como ya muchos sabrán, está generando muchos cambios en los procesos de admisión en las universidades de Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y muchas universidades están teniendo que adaptarse a la situación actual. Me imagino que muchos tienen preguntas, no están seguros cómo actuar en estos momentos. Entonces, algunos de los temas que vamos a cubrir hoy, tenemos qué va a pasar a corto y a mediano plazo, qué significan todos estos cambios para los estudiantes y para sus padres, cómo podría cambiar la experiencia universitaria para los alumnos, y también podemos explorar cuáles son algunas de las opciones alternativas que tienen los estudiantes, como por ejemplo el año sabático. Entonces, bienvenidos a todos. Esperemos que este webinar les ayude a sentirse a tener un poquito más de claridad en términos de qué hacer durante estos momentos. Vamos a ver, entonces, una de las cosas más importantes que hay que tomar en cuenta ahorita es por qué o por qué no hay que alarmarse, pero sí hay que tomar decisiones importantes. Hemos visto que muchas de las universidades han cerrado sus campus y han enviado a los alumnos, no muchas, todas las universidades han cerrado sus campus y han enviado a los estudiantes a tomar clases en línea. Hay mucha incertidumbre de si esto va a continuar así para el siguiente semestre, o si ya algunas de las universidades van a poder volver a abrir sus campus. Al no tener claridad en qué va a pasar, muchos alumnos probablemente no saben si lo mejor para ellos, por ejemplo, estudiantes juniors o en su penúltimo año de colegio, si empezar el proceso de aplicación, si esperarse, si tomar otras decisiones. Y los estudiantes que ya iniciaron el proceso universitario, por ejemplo, los freshmen, los sophomores, tampoco probablemente saben si continuar las clases en línea, si esperarse y tomar otro rumbo en estos momentos. Entonces, queremos ayudarles, darles un poquito más de información y que se sientan un poquito más tranquilos durante estos tiempos tan inciertos. Excelente, gracias Lucía. Bueno, mi nombre es Dani Pozuelo, soy uno de los socios de EPL. Yo voy a estar acompañando a Lucía como moderador y parte de lo que quería hablarles ahorita es que tenemos un Q&A, digamos, section en la cual pueden ir poniendo sus preguntas mientras vamos cubriendo los temas. Esas preguntas las pueden ir upvoting para que lleguen las más populares a la parte alta y nosotros podamos verlas mientras vamos cubriendo los temas. Vamos a tratar de no contestar esas preguntas durante el webinar para poder dirigirnos a ellas al final y contestarlas con detalle, y cuando ustedes reciban las grabaciones de este webinar puedan encontrarlas específicamente en esa parte y no andarlas buscando o no tener que andarlas buscando por todo el video. Perfecto. Entonces, ¿qué significan algunos de estos cambios? O primero empecemos por cuáles han sido algunos de estos cambios o estas decisiones que han tenido que tomar las universidades para adaptarse a estos tiempos. Entonces, probablemente una de las cosas, uno de los cambios más importantes es la parte que tiene que ver con los exámenes estandarizados como el SAT, el ACT y el TOEFL, que son algunos de los más comunes. Entonces, muchas universidades, ya que las personas no pueden ir a los centros a realizar estos exámenes en estos momentos, están volviéndose test optional. Entonces, muchos alumnos y muchos padres están diciendo, ok, ya eso significa que probablemente no tengo que tomar estos exámenes, ya que es algo opcional, y puedo continuar a aplicar sin tener que enviar los resultados de estos exámenes. Sin embargo, queremos comentarles un poquito de realmente qué significa este ajuste y cómo no se pueden tomar decisiones sin realmente considerar todos los factores posibles. Entonces, Dani, no sé si quieres ayudarnos con un poquito de esta información. Claro, muchas gracias, Lu. Sí, hay puntos claves en todo lo que está sucediendo en el mundo
Y nosotros normalmente ante la incertidumbre pensamos que llega un momento de inacción, como de detenernos y decir, no, hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Como las universidades se están volviendo test optional, son test optional para todos, son las mismas condiciones. Y eso desde un punto de vista macroeconómico, de cómo funciona el mundo, no es así. O sea, no siempre van a aplicar las mismas condiciones para todos y eso es importante que lo consideremos. Entonces, ¿qué quiere decir el Test Optional Policy que están agarrando muchas de las universidades? Y recordemos tal vez algo que vos estabas diciendo, Lucía, y es, se habla de que muchas universidades se volvieron Test Optional. Antes del COVID-19 teníamos ya unas 900 de las 4.000 o 5.000 universidades que están acreditadas en Estados Unidos y hemos visto un aumento como a 1.300 universidades, entonces sí ha aumentado sin duda alguna, pero todavía estamos lejos de que llegue la mayoría. En algunas se han hecho algunos cambios un poquitito más pequeños, como quitar los subject test requirements y así. Ahora, para mí el fine print de lo que nosotros debemos considerar en esta situación es que las universidades toman el test optional path para decir al estudiante, si usted tiene condiciones que le han complicado tomar los exámenes, ya sea financieras, porque sus padres perdieron sus puestos, porque se les vieron sus ingresos reducidos, porque se les han complicado realmente las situaciones, entonces la universidad está lista y quiere que no se le hagan o no se le generen más bloqueos a la educación a los estudiantes. Pero eso no quiere decir que uno como estudiante, sobre todo si pertenece a una familia que tiene los recursos para poder tomar los exámenes y así, que utilice esto como una estrategia, que diga, ya, yo no tomo los SATs porque son test optional y eso aplica para todos. Realmente lo que nos da es una opción para considerar, bueno, si los exámenes no son mi fuerte, pues puedo considerar proyectos, puedo tomar diferentes caminos, pero las universidades van a esperar que si yo tengo los medios y los recursos para tomar los exámenes estandarizados y presentar mi perfil, que yo lo presente en ese caso. Y también pensemos que si yo analizo desde el punto de vista de estudiante internacional que está mostrando ir ese extra mile para preparar su perfil, el estar buscando tomar los exámenes estandarizados e incomodarse le puede mostrar algo muy interesante a las universidades. Entonces, no podemos dejar esto de lado nada más porque exista test optional, test flexible y así. Ahora, tal vez vos nos podrías hablar un poquitito de estas políticas test optional, qué quiere decir, test flexible y demás. Claro, sí, todo esto que mencionó Daniel es sumamente importante porque también hay que tomar en cuenta que ya estas empresas, por ejemplo el College Board y ETS, que son los que hacen el TOEFL, están tomando las medidas para poder darle a los estudiantes la opción de tomar el examen en sus propias casas, en línea. Entonces realmente las personas que estarían limitadas y no podrían tomar estos exámenes, creo que terminarían siendo un grupo un poco más específico de alumnos. Ahora, ¿qué significa test optional? Precisamente esto, que no es un requisito enviar las notas, igualmente puede aplicar a la universidad y ser considerado para ser admitido, pero si las tiene, muy probablemente sería ideal, y si son buenas, sería ideal incluirlo como parte de su aplicación. ¿Qué significa test flexible? Significa que para los estudiantes que están en un colegio que tiene el currículum IB o AP y están aplicando una universidad como por ejemplo NYU que pide subject tests, pueden enviar sus notas de IB o de AP en vez de enviar un subject test de matemática, de física, de biología, de literatura, si la nota es suficientemente alta. Entonces, también esto es otro punto importante que los alumnos y sus padres pueden considerar a la hora de crear esa lista de universidades y seleccionar esos colleges que realmente se adapten al perfil del alumno y a sus posibilidades. Ahora que decís eso, Lu, de hecho, es muy importante considerar esos cambios que están haciendo SAT, ACT, TOEFL y en casos de maestría GMAT y GRE. Desde el punto de vista de cómo están cambiando los exámenes, hay un debate si no me equivoco, en Fair Test o Access to Education, básicamente que se deberían quitar los exámenes estandarizados. Los exámenes estandarizados ahorita con estas dos compañías, o por lo menos con las múltiples compañías que los administran, van a correr para volver a poner
todos esos exámenes disponibles a los estudiantes y lograr que ese debate básicamente que no lo pierdan. Entonces, en agosto, el SAT está listo para ya lanzar un at-home edition si los colegios no volvieran a abrir. Por lo menos desde el punto de vista del examen, ahorita están diciendo, queremos abrir el registration desde mayo 26 para ya todas las fechas que lanzan agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y si no abrieran los colegios, lo que van a hacer es que estudiantes puedan tomarlo desde la casa en cualquier momento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros como estudiantes nos quedamos quietos sin prepararnos para estos exámenes, no vamos a conocer las herramientas. Y cada año nosotros vemos un cambio importante, o por lo menos en las notas de los estudiantes, cuando hay un nuevo formato del examen. Entonces es muy importante que recuerden que hay cuestiones de forma y de fondo. Que cuando la forma cambia, el estudiante puede no mostrar su rendimiento como debería. Y es importante que conozca las herramientas. Entonces, ahorita que ya están lanzando las primeras versiones y están poniendo este contenido, sería vital que empiecen los estudiantes a verlas, a jugar con ellas y a sentirse cómodos, porque la comodidad, por lo menos para mí como tutor en ese aspecto, siempre ha sido muy importante. Totalmente. Y también entramos al punto de que estos exámenes existen por una razón. A pesar de que hay mucha polémica, ¿verdad? Si realmente son necesarios o no, si favorecen a estudiantes de ciertos backgrounds, de ciertos ambientes y a otros no. Nosotros por experiencia sí hemos visto que prepararse para estos exámenes, sobre todo para estudiantes que vienen de colegios que tal vez no tienen un currículum tan similar a colegios americanos o más internacionales, el prepararse para estos exámenes realmente les ayuda a llegar a la universidad con ese nivel necesario para que puedan ser exitosos en un ambiente académico universitario. Entonces creo que ese es otro punto muy importante y válido que hay que considerar durante estos tiempos. A pesar de que estamos viviendo una situación complicada, muy incierta, creo que es importante sacar el tiempo y la energía, si se puede, y prepararse para estos exámenes, porque la gran mayoría de estudiantes salen mucho mejor después de varias semanas o varios meses de preparación. Claro, y ahí estamos hablando de los estudiantes que son juniors hoy en día. Y en este tema hay una dicotomía importante que son los estudiantes que son juniors y los estudiantes que son seniors y lo que ellos están viviendo. Entonces queremos analizar también qué pasa con el senior que ahorita está esperando entrar a la universidad en agosto y están batallando con los temas de la visa, con los procesos, con pensar si se viene un semestre en línea, si no se viene un semestre en línea, si ya deberían tener esa carta del deferral o no. Que ahí entramos a todo otro tema, ¿verdad? Aún que era lo que decíamos al puro inicio, es importante no tomar decisiones a la carrera, sino realmente tener paciencia, esperarse cómo continúa desarrollándose toda esta situación y luego ya tomar una decisión cuando tengamos un poquito más de claridad y un panorama un poquito más, un poquito más claro. Algo que nosotros hemos venido notando es la oportunidad o la opción que tienen los estudiantes de no ingresar directamente a la universidad, no pasar del colegio a la universidad, sino tomarse un año sabático o como se llama en inglés, un gap year. Algunos estudiantes o algunos padres de familia sobre todo consideran que podría ser una pérdida de tiempo y que es mejor que sus hijos pasen directamente a prepararse para ya eventualmente ingresar al ambiente laboral. Sin embargo, tenemos que considerar que estamos hablando de chicos que apenas tienen 17, 18 años y la mayoría de ellos realmente no saben con exactitud qué quieren estudiar, no han vivido, no han trabajado, no tienen una perspectiva tan global y muchas veces terminan cambiando de carrera, lo cual no tiene nada malo, pero es algo que hay que considerar. Entonces, ¿por qué no considerar esa opción y tomar un año sabático o un gap year? Dani, no sé si nos quieres dar un poquito más de información con respecto a las ventajas de tomar un gap year. Ok, excelente. Sí, para mí es muy importante siempre hablar con los padres y con los estudiantes de las opciones de un gap year, porque el gap year y este año sabático, normalmente para nosotros el decir sabático suena como a descanso,
como a un tiempo que no necesariamente vamos a hacer algo productivo y no es el caso. Hay universidades, por ejemplo, Harvard dentro de sus herramientas, Princeton dentro de sus artículos y así, le dan al estudiante opciones para pensar en gap years, porque según investigación han encontrado que como el 28% de los estudiantes que toman un gap year reportan más satisfacción con su educación universitaria y además escogen sus carreras con una mejor conexión con sus preferencias y con lo que quieren llegar a hacer después de la universidad. Entonces sí puede ser un periodo súper interesante para los estudiantes y no debe verse con ese estigma social de que es tiempo perdido. Normalmente yo diría que el mundo en general y los estudiantes o las familias o nosotros como profesores queremos impulsar a los estudiantes a graduarse rápido, a terminar rápido, y yo creo que hay un proceso de cada estudiante que hay que respetar y a veces el currículum académico del colegio no le permite la exploración necesaria al estudiante para poder entender qué quiere hacer de su vida, cuáles son sus preferencias, cómo maneja tal vez el tiempo libre, cómo maneja esa falta de supervisión académica y personal cuando ya se aleja de su casa y deja tanto el high school counselor o simplemente la estructura del colegio y la casa con sus padres. Claro, y aquí, aquí hay que considerar varias cosas. Si realmente se está considerando esta opción, se aplica a la universidad primero y luego se le informa a la universidad que se va a tomar un gap year o se toma el gap year y durante este año sabático se inicia el proceso de aplicaciones a la universidad. Existen ambas opciones. Todo también depende de cuál institución, a cuál universidad desea aplicar el alumno y a cuál desea ser admitido. Por ejemplo, tenemos, como Daniel mencionaba, hay varias universidades que tienen programas especiales. Tenemos, vamos a ver. Tal vez antes de que menciones el programa, me Aquí está. gustaría agregar algo y es que no todas las universidades aceptan el gap year, ¿verdad? Hay, como decías vos, hay algunas universidades que le permiten al estudiante aplicar y una vez que es aceptado y paga el depósito, recordemos eso sí es muy importante, se tiene que pagar el depósito para poder solicitar el gap year, tienen unas fechas límites cerca de junio, tal vez julio, dependiendo de la universidad, y eso es importante considerar. Ahora, también en este año en particular, hay que leer con mucho cuidado el fine print porque también las universidades ya están lanzando, publicando mensajes que un gap year simplemente por el COVID-19 pueden no aceptarlo, sino que el estudiante tiene que tener un plan detallado de qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere lograr con ese año sabático para que la universidad se lo apruebe. Y eso es un punto sumamente importante porque entonces aquí entra la parte de la planificación. Si realmente hay alguien considerando tomar un gap year durante estos tiempos, tiene que pensar muy bien cuál va a ser esa razón que le da a las universidades para realmente poder realizarlo y tomar provecho de este año. Entonces, algunas de las universidades que tienen programas especiales relacionados al gap year, bueno, está Harvard. Ellos tienen la opción que le llaman el One Year Deferral, en donde se aplica a la universidad, se es admitido y luego el estudiante elige retrasar el inicio de los estudios para realizar otras actividades. Luego está Tufts University en Boston, que tiene un programa especial que se llama el 4+1 Bridge Year. Ellos le llaman al gap year un bridge year, como ese puente, para llenar con nuevas experiencias. En el que los alumnos hacen, este sí es un poco más específico porque los alumnos hacen servicio comunitario por un año entero. Entonces, los alumnos no necesariamente tienen tantísimas opciones de dónde elegir, sino que realmente se concentran en servicio comunitario, que igualmente puede ser sumamente valioso para el aprendizaje y el desarrollo del estudiante. Luego está UNC Chapel Hill en Carolina del Norte, que tiene un programa patrocinado por la misma universidad que ayuda a estudiantes a diseñar su propio año sabático. Que el programa sea patrocinado, entiendo que significa que los estudiantes les ayudan con recursos para poder planificar este año sabático sin tener necesariamente que ellos organizarse en términos de sus propias finanzas. Y también está American University en Washington, D.C., que tiene un Gap Year Program que le permite a los estudiantes completar una pasantía
en Washington, D.C. específicamente. Y aquí viene una parte importante que tal vez podría ser curioso para algunos padres y estudiantes, que durante esta pasantía los estudiantes pueden ganar créditos universitarios. Entonces, tal vez para alguien que quiere tomar ese año, pero no se quiere atrasar mucho en sus estudios, este podría ser un programa sumamente valioso porque le da lo mejor de los dos mundos. Entonces, sí, los juniors que están aplicando a la universidad en este momento, creo que de esta información realmente deberían de considerarla para ver si ya están listos para iniciar la universidad o tomar un gap year realmente más bien los ayudaría a entrar eventualmente aún más preparados. Y tal vez un punto importante para ver cómo entrar más preparados y así, y tal vez pensar en las estrategias o qué tanta planificación se tiene que hacer para ese gap year, va muy de la mano de si ya uno está aceptado en la universidad o no. Y tal vez un punto muy importante es que cuando uno lee los casos, normalmente el estudiante cree que la estructura tiene que ser increíblemente rígida, de planificar todos los días de ese año sabático, pero realmente lo que uno debe tener para que funcione el año sabático es una estructura flexible. O sea, tener un plan de cómo se va a aprovechar el tiempo, pero darse la libertad de explorar un poquitito. Y yo creo que tal vez en ese aspecto sería muy importante conversar con una persona que haya pasado por esos procesos. Totalmente. Y entonces aquí es donde entra Samuel. Samuel es un tutor NPL. Él antes de iniciar sus estudios universitarios, tomó un gap year. Entonces él está aquí para contarnos un poquito sobre esa experiencia personal que él tuvo tomando un gap year y cómo realmente fue muy beneficioso para él. Adelante, Sam. Sí, claro. Bueno, yo decidí tomar un gap year más que todo porque cuando estaba en el último año del colegio no estaba seguro que quería estudiar y estaba bastante indeciso en cuanto a ese tema. Entonces decidí tomar un gap year. Durante la primera mitad de mi gap year yo fui a Suiza y trabajé en una compañía de construcción que se especializaba en hacer techos de edificios grandes. Y durante la segunda parte de mi gap year volví a Costa Rica y trabajé como tutor académico en mi antiguo colegio. Perfecto. Sammy, una pregunta. Antes de iniciar este gap year, ¿usted organizó estas actividades? ¿Ya sabía de antemano que iba a realizar estas actividades e iba a dividir su año en dos? ¿O fue algo que fue surgiendo de momento? Tal vez cuéntenos un poquito más cómo organizó su gap year. Sí, claro. De hecho, Daniel mencionaba antes que es muy importante ser flexible durante el gap year. Y eso es algo que yo definitivamente experimenté durante mi año sabático. O sea, yo sabía que además de ganar un poquito de tiempo para pensar un poco más acerca de qué quería estudiar, quería ganar experiencia laboral y quería salir un poquito de mi zona de confort y hacer algo diferente de lo que había hecho antes. Entonces, por eso fue que quería trabajar en algo que podía hacer con las manos. Entonces, cuando yo me fui a Suiza, yo tenía la ventaja que podía vivir con mi tío, pero al momento de irme para Suiza todavía no sabía exactamente en qué iba a trabajar, o sea, no tenía el trabajo todavía. Entonces, al llegar allá me enfoqué muy específicamente en buscar trabajo y encontré el trabajo en la compañía de construcción. Y a la mitad del año, en el invierno, se pagaron muchos proyectos y entonces se acabó el trabajo. Y esto fue algo que yo no había planeado de antemano. Entonces, en ese momento pensé, ok, ¿qué es lo mejor que puedo hacer ahora? Decidí volver a Costa Rica y encontré el trabajo como tutor académico en mi antiguo colegio. Qué curioso, Sam. O sea, realmente es muy interesante escuchar todo esto porque uno al inicio pensaría tal vez, pero te fuiste sin plan, eso realmente cómo te va a ayudar. Y no sé si podemos hablar un poquitito de los paralelos que hay entre este tipo de programas y lo que sucede en la universidad.
porque muchas veces uno se va a la universidad pensando, voy a saber exactamente qué voy a estudiar, qué clases voy a llevar, pero realmente hay mucha exploración involucrada y hay un poco de incertidumbre. Me llevaré bien con mi roommate, me gustará el programa, me gustarán los profesores, cómo me adapto. Y ese resilience que lograste agarrar en Suiza para mí podría ser súper importante, sobre todo cómo llevar esos cambios al instante. Sí, claro. De hecho, cuando uno inicia la universidad, para la mayoría de estudiantes es la primera vez que están viviendo, viviendo sin sus papás, viviendo sin supervisión directa, en muchos casos manejando su propio presupuesto. Y en mi caso fue muy diferente porque yo ya había hecho todas estas cosas cuando llegué a la universidad. Eh, entonces, si uno llega a la universidad y está haciendo todas estas cosas por primera vez, a veces uno se puede distraer un poquito de los cursos que está llevando y del enfoque académico. Y en mi caso fue muy diferente porque yo ya sabía lidiar muy bien con esas situaciones y entonces pude enfocarme más en los estudios y sacarles más provecho. Claro, además de que podemos hablar un poquitito de, ya pasaste por procesos de entrevista, ya pasaste por esos momentos en los cuales tenías que venderte y eso le agrega mucho a la experiencia, por lo menos educativa. Te da estrategias muy distintas y por lo menos de lo que yo he visto en estadística es que las personas que en su año sabático deciden tomar voluntariado o deciden trabajar dando clases, normalmente tienen mucho más facilidad para entender el valor de la educación que están por tomar, se conectan mejor con las clases, con los profesores y con la experiencia y no pierden tanto el rumbo. Recordemos que muchos de los estudiantes en su primer año universitario batallan con el conocido freshman 15, que es simplemente perder el rumbo nutricional y llegar pues a comer a deshoras, estudiar demasiado porque se perdieron un poquitito la estructura de cuándo venían los finals, ya no tienen gente recordándoles todas estas fechas, ya no tienen a los padres cerca, entonces ya no tienen, por más que suene feo, a la familia para que les haga comida, para que coordinen con las muchachas o alguien para que les tengan comida y los atiendan, sino que tienen que salir corriendo a ver sus comidas, sus compras y demás. Totalmente. Y creo que también es importante tomar en cuenta que al salir al mundo real y adquirir estas nuevas experiencias, el alumno puede regresar al aula universitaria y poner esa educación en contexto. ¿Por qué y para qué estoy aprendiendo? Que tal vez al no tener esa experiencia del mundo real, algunos estudiantes, que es lo que decía Sam, tal vez les puede costar un poquito más mantener esa concentración y esa conexión con ciertos de los cursos que tienen que tomar durante esos primeros años, sobre todo de la universidad. Y también que estas experiencias laborales que tienen durante el gap year les permitan darse cuenta de eventualmente cuál es el ambiente ideal laboral para ellos, ¿verdad? Trabajan bien en equipo, les gusta más trabajar solos, tienen una muy buena conexión con la tecnología, les gusta más trabajar con las manos, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y también para los padres de familia tomar en cuenta que la educación no solamente toma lugar en una aula, en una clase. La educación puede tomar lugar en cualquier tipo de ambiente y por eso es que el gap year puede ser un elemento tan valioso en la experiencia formativa del estudiante. Y aquí vamos entrando a la siguiente parte del webinar, que es aprender a través de la experiencia. Y aquí ya entra Silvia, la directora académica de PL, que nos va a ayudar a explicar un poquito más sobre este otro tema. Bueno, Silvia. Hola, todo bien, espero que estén súper. Sí, una cosa, tomando tal vez un poco lo que mencionaban los tres, he estado leyendo muchísimo acerca de la parte de psicología social y cómo esto de alguna manera nos afecta en el aprendizaje. Entonces es muy importante entender que somos seres biopsicosociales. Eso quiere decir que tiene que estar bien mi cuerpo, que era lo que hablaba Daniel de, ¿verdad? ¿Qué voy a comer, si voy a hacer ejercicio, etcétera? La parte emocional, ¿verdad? Con la psicología y la parte social de cómo se están comportando las otras personas. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo se puede abordar el aprendizaje en tres bolitas importantes, que es lo que estamos hablando hoy? La primera es entender qué es aprendizaje, ¿verdad? Que es muy válido lo que decía Lucía. Aprender no es estar viendo un video de YouTube de cómo responder una pregunta del SAT, ¿verdad? No es eso, es cómo yo interactúo con
alguna experiencia. ¿Cómo hago yo para tener una interacción con esa experiencia? Va a surgir de una necesidad que yo tenga, ¿verdad? De esa motivación intrínseca que yo diga, quiero el SAT porque sueño con irme a Parsons, por ejemplo. Entonces, ese sueño y esa motivación me va a hacer llevar a una motivación que me va a hacerlo lograr, ¿verdad? Ese objetivo que yo quiero. Eso es lo primero. ¿Qué es aprender? Aprender, hay muchísimos teóricos, ¿verdad?, que han estado a través de los años, y la palabra aprendizaje ha cambiado. O sea, hace 10 años no es igual a la palabra que está hoy, y ahorita en estos tiempos de incertidumbre y de estar en casa viendo un iPad y una computadora, ¿verdad? Entonces, es un proceso. Eso es lo primero que tenemos que entender, es un proceso. Yo no puedo pretender ser un estudiante universitario exitoso sin antes haber pasado por todo ese proceso educativo a llegar ahí, y le podemos meter el gap year también. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que tiene que haber una interacción con el ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que salir a interactuar con la gente que está a la par mía, con el docente que me está dando la clase, con mi roommate, como decía Dani, tengo que interactuar con el roommate, tengo que lograr entender primero qué significa aprender en diferentes contextos. Y la tercera parte de cómo se aprende por medio de la experiencia es que tiene que haber como algo que me llama la atención y que me capta, ¿verdad? Entonces, si yo estoy aprendiendo por ejemplo, si yo voy a aprender una destreza nueva, ahora que está muy de moda, que estamos en la casa y todo el mundo quiere aprender algo nuevo y hacerse productivo, yo tengo que entender primero para qué lo estoy aprendiendo, ¿verdad? Que no solo porque todos mis amigos están aprendiendo a tejer, sino que también que voy a agarrar eso que estoy aprendiendo para yo usarlo en algo en el futuro. Entonces, ¿qué es aprender por medio de la experiencia? Lograr tener una conexión emocional con el aprendizaje, una conexión emocional con por qué estoy aprendiéndolo, y además hay que tenerlo en constante actividad. Y eso me lleva al tercer punto. Tenemos muchísima gente que dice, no quiero más SAT, primero porque estoy cansado de las clases en línea, y paso en el colegio de 8 a 3 de la tarde teniendo clases frente a una pantalla, ¿verdad? Que lo discutíamos hace poco, de todo lo que quisimos, quitar las pantallas, y ahora todos los chicos están frente a la pantalla todo el día. Y cómo yo hago para volverme a conectar con ese SAT o con ese ACT Prep, ¿verdad? ¿Cómo me conecto? Entonces, la tercera parte es que es muy importante. Hay un autor que comenta, Perkins, que dice, la gente aprende más cuando tiene una oportunidad razonable y una motivación para hacerlo. Entonces, tal vez en este momento nuestra parte emocional está un poco caída por la situación y la circunstancia en la que estamos viviendo, ¿verdad? Que además los chicos, de los adolescentes, si nosotros como adultos tenemos esa dificultad de estar encerrados en una casa 24/7, los adolescentes, volviendo al biopsicosocial, y no están socializando con sus amigos, ni con el novio, ni con la novia, ni nada. Entonces, ¿cuál es esta motivación de hacer un SAT? Verlo más allá, ¿verdad? No solo el examen. ¿Y qué pasa con el cerebro si yo no lo entreno para SAT? Decido parar un momento y regresar hasta julio porque el examen es en agosto, por ejemplo. ¿Qué pasa con mi cerebro? De alguna manera, si lo puedo decir en coloquial, se duerme, ¿verdad? No solo que yo voy a estar concentrado en el SAT porque tengo que hacerlo, sino que de alguna manera cualquier concepto que yo haya conectado a nivel neuronal y que yo tenga esa conexión de decir, ya lo aprendí, ya lo interioricé, de alguna manera se puede olvidar porque perdí la perspectiva. Ya no tengo ese norte del SAT, ya no tengo, ¿verdad? Esa persona que me está diciendo, bueno, practiquemos, hagamos esto, hagamos el otro, y ya no hay esa interacción con el ambiente porque yo decidí cortar. Entonces, el aprendizaje por medio de la experiencia es algo muy complejo, no se puede explicar así tan rápido, pero la idea es esa, que haya una interacción con un material, con algo físico, con algo social, y que haya una motivación. Eso es lo más importante, que yo esté motivado para aprender. Lo cual ya ahorita en esta época está complicado mantenerse motivado. Correcto. Estando tanto tiempo en la casa y así. Pero de lo que vas diciendo, sí, me salen varias preguntas. Me gustaría, preguntarte cómo estamos lidiando con el aprendizaje en línea a nivel global, a nivel nacional, porque
inmediatamente yo me pongo en los zapatos de los estudiantes y lo hago después de haber tomado muchos cursos en Coursera, en edX y todas estas plataformas que ofrecen ya pues contenido en línea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me he dado cuenta que uno como estudiante llega a observar un video a veces cuando quiere hacer aprendizaje en línea y puede tomar hasta 10 veces más, nada más observándolo que con la experiencia. ¿Cómo se han preparado los colegios, las universidades para dar este aprendizaje en línea si tuviéramos que verlo como una realidad para el próximo semestre? Sí, es curioso porque normalmente para hacer un curso en línea, ¿verdad? La palabra yo creo que se queda pequeñita por todo lo que hay que hacer. Normalmente un curso en línea puede durar hasta 9 meses en prepararse. ¿Por qué? Porque primero, si yo lo preparo sin conocer a la población, que eso es lo más importante para crear una malla curricular, se me va a dificultar y voy a tener que tener prueba y error, prueba y error, prueba y error. Yo soy docente de una maestría en línea y la maestría es 100% en línea y cada vez que voy a dar el mismo curso porque tiene los mismos fundamentos, yo tengo que cambiarlo. Tengo que cambiarle los objetivos, tengo que cambiarle hasta los materiales porque salen cosas nuevas. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? A mí, esta es mi percepción, no todo el mundo estaba listo, por lo menos en la parte educativa, para hacer ese cambio. Empezamos por ejemplo, el MEP, por algo decidieron cancelar las pruebas FARO, porque se dieron cuenta que mientras hacían toda la capacitación docente, se venía una bola de nieve y prefirieron buscar otra manera de evaluar a final de año. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Y estaba leyendo también un artículo de esto, de cómo se hizo como una cuestión en línea de emergencia, ¿verdad? Que fue como empezar a tapar todas ahí los huequitos de agua con simplemente voy a poner un video, le mando la hoja para que llene el libro en la casa y listo, ¿verdad? Que eso es algo que tienen que valorar los colegios, hay unos que sí lo están haciendo increíble. Y la parte de las universidades va a depender mucho de la plataforma que ya utilizaban anteriormente. Muchas universidades han logrado trasladar toda la virtualidad, que no es lo mismo que la enseñanza en línea. La virtualidad es, por ejemplo, tener una biblioteca en línea, la virtualidad es poder utilizar una plataforma para mis notas, la virtualidad es poder ver mis tareas, poder ver el syllabus del curso, eso es la virtualidad, que simplemente son cosas como que están pegadas en una pizarra, por decirlo así. Entonces, las universidades se están preparando de manera que no sea una virtualidad solamente, sino que haya esa mediación docente, que eso es lo principal en un curso en línea, la mediación docente. A mí de nada me sirve tener todo pegado en una pared si no está el experto mediando el aprendizaje y logrando hacer esa conexión con la motivación y la experiencia. Totalmente. Si pudiera preguntar, no hay problema. Si pudiera preguntarte un poco sobre estrategias que uno como estudiante puede tomar para generar un poco más esa experiencia si el contenido no la desarrolla sola o solo. Ahorita, digamos, si lo vemos hoy en día, con todo este tema, la parte visual es sumamente enriquecedora, porque tal vez no podemos tener la cuestión de tocar cosas a menos que sea tal vez una materia como ciencias, por ejemplo, que pueda hacer experimentos. Entonces, la parte visual es muy enriquecedora. ¿Cómo yo puedo lograr una experiencia con la parte visual? Buscar estrategias para el contenido que está en un video tal vez, o lo que me está explicando la profesora, yo poderlo poner en algo tangible, físico, ¿verdad? Un lápiz, un papel, eso me puede generar más experiencia. Y la otra cosa es que si de alguna manera el contenido que están poniendo en mis plataformas en línea yo no logro conectar, es buscar un enfoque distinto con la parte literaria. Suena un poco extraño, pero no hay aprendizaje, digamos, si no hay, por ejemplo, un hilo conector con una línea, con un storytelling, digamos. Entonces, esa es otra herramienta que uno puede utilizar, tal vez, qué sé yo, estamos viendo la tabla periódica, entonces voy a buscar cómo hacer la tabla periódica, tal vez no estoy teniendo laboratorios de química en la casa, no tengo los materiales, pero puedo empezar a hacer tal vez una historia con todos los elementos de la tabla periódica. Entonces, crear una historia, esa es otra cuestión. Y algo muy importante que, aprovechando que la gente está en la casa, podríamos buscar cómo aprendo yo. Creo que eso también es fundamental ahorita, ¿verdad? Los estilos de aprendizaje. Hay muchísimas teorías y muchas cuestiones, pero nosotros recomendamos, y lo usamos en EPL también, el que está relacionado con la programación neurolingüística. Entonces me va a decir si soy visual, si soy auditivo, si soy sinestésico, y puedo entonces entender
porque esto va para rato, ¿verdad? Yo creo que esto no se va a quitar ahorita. Entonces, durante este proceso puedo entender cómo aprendo y así cómo utilizar las herramientas que tengo en la casa. Claro, entonces parte de lo que estás diciendo en ese aspecto son como esos actionable items, esas pequeñas Correcto. decisiones que yo puedo ir haciendo desde ahora. Si soy un estudiante que no sé si voy a poder entrar al fall semester en persona, yo debería ir agarrando esas habilidades de estudio desde ahora para cambiar y tener las herramientas necesarias para generar mis propias experiencias, porque en muchos de los casos puede que las universidades no estén listas para generar el contenido que conecta al estudiante. Y entonces uno tiene que encargarse de que el proceso se pueda desarrollar, pero hay que saber que depende de uno como estudiante, de su Correcto. motivación, de su conexión y de las medidas que tome. Ahora, Correcto. como vos decías, tal vez algo muy importante, esos son procesos de exploración. Entonces, yo no puedo llegar hoy y decir, es que sí, yo soy una persona auditiva. No, tengo que ver más o menos dónde estoy. Cuando utilizo herramientas como este test de programación neurolingüística, voy a obtener un resultado, pero yo obviamente voy a querer ir a confirmar y buscar las estrategias que conectadas con este tipo de resultado me permitan poder llegar a esa experiencia y poder conectar con el contenido. Claro. Sí. No, y perdón ahí como tal vez para cerrar, es importante lo que decía al principio también, el tema de los pares en esta cuestión. Ahorita es importante también, a veces ¿verdad? Ni uno mismo se conoce tan bien y es importante preguntarle también a los compañeros, a los que también están aplicando, ¿verdad? Como, hey, bueno, ¿qué pensás vos de tal cosa? Eso es muy, muy importante porque a veces no estamos claros en quién somos, tal vez hacemos un test y a través de los años, ¿verdad? Yo lo he visto, la gente cambia hasta de personalidad, cambia de estilo de aprendizaje en cuestión de 6 meses, un año. Entonces, creo que es un momento también para buscar herramientas y dejar un poco también la parte digital por el momento. Suena un poco contradictorio, pero pasamos muy cansados frente a una computadora, entonces hay que buscar esas pequeñas cuestiones de, como decís vos, para exploración y generar esa experiencia. Claro, y también abre un espacio para decir, estamos en la casa, con la familia entera, vamos a interactuar entre nosotros, también nos podemos observar y nos podemos ayudar en ese aspecto. Entonces hay un montón de herramientas pequeñas en el día a día que podríamos ir tomando como súper positivas de esto que nos ha dejado incertidumbre y a veces nos deja sintiendo un poco sin sabor, pero realmente nos podría estar preparando para un futuro que ya no parece tan lejano, ¿verdad? Correcto. Y aquí es donde es tan importante que los alumnos y sus familias realmente consideren el estilo de aprendizaje del alumno, a ver realmente si le favorecería tomar clases en línea a la hora de iniciar sus estudios universitarios o si es mejor tomar la otra opción del año sabático, el gap year, y realizar otra serie de actividades para ya eventualmente iniciar la universidad de forma presencial. Y aquí entramos al tercer y final, o la final parte de este webinar que viene relacionada a Texas Tech University Costa Rica, porque existen las universidades americanas y también existe Texas Tech University, que es una universidad americana, pero con una sede en Costa Rica. Entonces, sobre todo para otros alumnos centroamericanos que tal vez no estarán tan familiarizados con esta opción, creo que es una opción sumamente importante en estos tiempos y por eso queríamos invitar a Dr. Jeffrey, que es el Dean de Texas Tech Costa Rica, y queríamos que nos hablara un poquito más de estas opciones. Bienvenido, Dr. Belknap. Muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar dando a todos la bienvenida a esta charla. Perdóname que no hablo bien el español, me cuesta mucho, pero voy a tratar de explicarme en el idioma suyo para que nos entienda mejor, que es quizás más fácil de una traducción. Primero quisiera decir algunas cositas acerca de Texas Tech Costa Rica. Nosotros somos lo que se llama un campus satélite de la universidad en Texas. Y Texas Tech es una de las 3 grandes universidades estatales del estado de Texas. Por supuesto, todo el mundo conoce Texas A&M y la Universidad de Texas en Austin. Y también hay una gran universidad de 40,000 estudiantes con unos 40 títulos doctorales y cientos de maestría y cientos de bachilleratos que están en Lubbock, Texas, que está en el oeste del estado.
Hace 5 años, la universidad se juntaron con algunos costarricenses para establecer un sucursal de su universidad aquí. Y lo importante es saber desde el principio cómo los grandes experimentos de branch campuses o campus satélites en otras partes del mundo somos completamente integrados con la Universidad de Estados Unidos. Si uno toma las notas oficiales de un estudiante de Texas Tech Costa Rica, no hay una distinción ninguna con el registro del estudiante aquí y el registro de los estudiantes allá. Y es exactamente igual que como New York University en Abu Dhabi o New York University en Shanghai. Pertenecemos la misma universidad. Por eso es una opción muy importante, porque mucha gente, antes de COVID-19, muchos estudiantes han venido a nuestra universidad para estudiar 1 o 2 años. Eso es decir, los padres, como Silvia nos ha comentado un poco, los padres están muy vigilantes del estado de ser psicológicamente y su capacidad de manejar su vida. Y como Samuel ha dicho, que un hijo que tiene que ir y vivir en otro lugar tiene que empezar por la primera vez en manejar todos los detalles de la vida y además tomar clases intensivas que van a ser muy exigentes en cuanto a su mente. Por eso, los padres, hay muchos padres aquí en Costa Rica que han decidido que quieren que sus estudiantes hacen su primer año aquí en Costa Rica. Y en esa situación tomaron clases básicas o lo que dicen en Estados Unidos, educación general. Una de las grandes distinciones de las universidades norteamericanas y canadienses hasta cierto punto, y que los norteamericanos han desarrollado un sistema universitario en que los estudiantes toman 1 o 2 años de clases generales como parte de sus estudios universitarios. Si uno va a Europa para estudiar química, todo el currículo por 3 o 4 años es química, nada más. Quizás un poco de física y matemática, pero es todo completamente dedicada al asunto de su carrera principal. En Estados Unidos hay requisitos que cada estudiante tiene que estudiar ciencias sociales y algo de la literatura y algo de las humanidades para asegurar que el estudiante tiene una ampliedad de perspectiva acerca de lo que es de la vida social, de la vida cultural y de la vida psicológica del mundo. Por eso, eso es muy útil para los padres que quieren que sus estudiantes queden cerca a la casa para hacer esos estudios básicos. Y muchos familias costarricenses han escogido a nosotros para ese tipo de estudio. Cuando vino el COVID-19, nosotros reconocimos inmediatamente la situación mundial con la movilidad de estudiantes, que mucha gente quizás en la región, en Guatemala o Colombia o otras partes del mundo, quizás ahora por causa de la situación en Estados Unidos no pueden mandar o asegurar que sus estudiantes pueden ir directamente en septiembre a estudiar en Estados Unidos. Y por eso ahora tiene que escoger entre la incertidumbre de no llevar los estudiantes a ningún lugar o pagar $40,000 al año para cursos en línea. Eso es un poco difícil. Es un poco difícil. En casa, tomando cursos en línea que son cintas de conferencias hechas 2 años antes. Correcto. Y luego haciendo unos correos electrónicos con un ayudante de clase. Por eso, eso también es un poco difícil. Por eso, voy a explicar lo que nosotros hemos hecho para que todos estén informados acerca de nuestro método de combatir la situación actual. 80% o 90% de nuestros cursos normales están cara a cara. Eso es decir, tenemos un campus en Avenida Escazú, todos los estudiantes van cada día a cursos en este edificio. También, normalmente,
tenemos algunos cursos que son cursos en línea asíncrona. Eso es decir, no conozco la palabra en español, pero es asynchronous. Ese es el tipo de online course que está pregrabado una conferencia y el estudiante nunca se comunica con el profesor en vivo. Solamente todo está, la conferencia en un minuto y luego el estudiante ve la cinta más tarde. Y tenemos algunos cursos que son así. Y también hemos experimentado con video conferences. Por eso, en 2 o 3 cursos, tenemos profesores en Texas que trabajan con la universidad y ellos dan cursos aquí y tenemos ayudantes de los profesores aquí. Ellos están siempre en la clase con los estudiantes dando el videoconferencia y ellos pueden hablar con los estudiantes durante la clase y pueden interaccionar. Y esos cursos son quizás 2 o 3 al semestre tenemos de ese tipo. Pero 80-90% de los cursos son cara a cara. Luego, cuando vino COVID-19, todo por causa de la situación de salud pública en Costa Rica, todas las universidades y escuelas tenían que cerrar. Por eso los profesores nuestros fueron a su casa, los estudiantes fueron a su casa y ahora estamos dando los cursos cada día en tiempo real a los estudiantes y los profesores se comunican día a día con sus estudiantes por medio de teléfono o por medio de conferencias individuales por medio de la computadora. Pero nosotros somos muy ágiles. Lo más pronto que el gobierno costarricense nos dice que podemos regresar a nuestro campus en Avenida Escazú, vamos a regresar. Y podemos hacer eso en 2 o 3 días. No tenemos que cambiar nada. Por eso estamos pensando que somos un poco diferentes de todas esas universidades norteamericanas que ahora mismo tienen que decidir si van a abrir sus campus en septiembre o no. Y la mayoría de ellos están listos para decir que no van a abrir en septiembre. Yo estuve en una llamada con el presidente de las presidentes de las universidades en Texas hace 2 días y todos ellos están diciendo que probablemente no van a abrir en septiembre. Por eso, eso es un discurso un poco largo para explicar que nosotros quizás estamos muy listos como una herramienta para batallar la incertidumbre. Los padres pueden llevar sus estudiantes o aplicar a nuestra universidad, pueden ser aceptados, sus estudiantes pueden venir y estudiar por un semestre o 2 semestres si quiere, y luego lo más pronto que quiere transferir a otra universidad, pueden hacerlo sin dificultad. Y en que somos una universidad estatal con cursos muy básicos, muy normales, que son muy transferibles y los estudiantes no perderían ningún crédito académico si quieren transferir. Voy a parar, pero quizás hay preguntas. Por supuesto. De hecho, hay puntos muy importantes de lo que usted estaba diciendo y es, por ejemplo, nosotros como compañía, al haber estado dando clases en línea desde hace mucho tiempo, cuando se vino COVID-19 nos permitió ser mucho más inmediatos con el cambio. Entonces, yo siento que esa exploración, y una de las razones primordiales por las cuales los invitamos a ustedes a venir hoy, es que queremos ver cuáles son las herramientas que universidades que ya han hecho ese cambio para evitar que la educación sea nada más una virtualidad, les permitirían hacer cambios rápidos para ofrecer a los estudiantes esa educación en línea, pero que sea mucho más viva en la interacción. Entonces, pues lo que pasa es todas las universidades ahora usan lo que se llama un Learning Management System. Y el Learning LMS, como Blackboard, como Canvas, y aún los cursos en vivo, en cara a cara, usan esos sistemas educativos para guardar toda la materia del curso.
y no tengo que llevar tantos libros en mi mano, puedo entrar en el sistema, tengo todos los cursos y toda la materia de la clase en ese sistema educativo. Por eso, esa es la infraestructura básica para toda enseñanza universitaria. Ahora, el segundo herramienta es la conferencia dada por profesor. Y hay dos tipos. Una conferencia pregrabada, que se puede grabar una vez y luego dejarlo y puede verlo por 2 o 3 o 5 semestres sin cambiarlo. Y hay muchos cursos que son así. Pero lo que haremos nosotros es grabamos usando Zoom o Blackboard. Blackboard, ellos tienen un herramienta de videoconferencia y luego estamos en la clase con todos los estudiantes en ese ambiente donde estamos ahora. Hablamos con el profesor habla con los estudiantes por hora y media como si estuvieran en clase y luego también graba esa interacción y lo pone en el website, en el Blackboard, para que los estudiantes puedan devolverse y mirar o repasar toda la clase que ya han experimentado. Y eso es un área de investigación, que ese proceso de asistir a una conferencia y luego reverlo es muy bueno para el aprendizaje. Porque, claro. Y sobre todo con lo que están haciendo al regrabarlo y ponérselo al estudiante, le genera una conexión con lo que ya le es familiar, dado que ellos van a haber estado interactuando en ese mismo contenido y se van a sentir pues, mucho más a gusto. Y lo bueno también es, sí, en Texas, Costa Rica, tenemos clases muy pequeñas. La clase más numerosa, yo creo, es 22 o 23 estudiantes. Por eso, ya en el sistema normal de nosotros son muy interactivos en la clase, como si fuéramos un colegio liberal en una manera muy clásica. Y eso quiere decir que los profesores conocen todos sus estudiantes. Y si estamos en una conferencia como esa, el profesor puede preguntar preguntas a estudiantes, darles, pedir que les da presentaciones a la clase y pueden compartir la pantalla. Por eso es casi como estar en la aula. Exacto, que ya eso le da una ventaja, por lo menos en mi opinión, una ventaja competitiva a TTU en el medio virtual, pero también hay ciertas razones para mí muy importantes que me gustaría cubrir y es, cuando empieza este análisis de, ok, me quedo en Centroamérica, en mi universidad y empiezo a llevar cursos en línea o busco a una universidad que tenga el departamento que ya ha ayudado a estudiantes con lo que nosotros llamamos el transfer track y que sabe cuáles son esos cursos que van a ser transferibles para sentir que si tuvo un tiempo con incertidumbre y que manejan eso con una universidad diferente a la que los había aceptado, ¿qué hace Texas Tech diferente, por ejemplo, a hablar de otras universidades en Costa Rica que tendrían el currículum costarricense y no necesariamente van a transferirse a Estados Unidos igual? Por eso la pregunta tiene que ver con la transferibilidad. Que es exacto. Sí, lo que pasa es que los sistemas estatales, eso es decir, las universidades norteamericanas no son nacionales, pertenecen a los estados. Por eso los impuestos de cada estado apoyan el sistema educativo de ese estado. Y muchas de las grandes universidades del mundo son parte de un sistema estatal. Uh-huh. Pero lo que pasa es el Congreso estatal de cada estado requiere que las universidades para sus cursos básicos construyen los cursos para que sean transferibles. Porque ellos no quieren 7 universidades diferentes
en cuáles que los estudiantes no pueden ir a uno y cambiar a otro y luego y perder crédito. Por eso la cosa es que uno, no sé si quiere poner Por supuesto. sí, hay ese que tiene los semestres. Hemos construido un tipo de modelo que un profesor o un estudiante pueden seguir. ¿Quiere usar la versión en español? Adelante. Sí, esto es mejor, para que si hay alguien que no maneja bien el inglés. Sí, aquí se nota esos cursos que son muy básicos. Está aquí en español, aunque son cursos en inglés, es solamente para el entendimiento fácil. Como se nota, hay la escritura académica, la química, la historia, el cálculo, la matemática básica, etcétera, etcétera. Tenemos cada semestre unos 30 cursos de esos tipos que estudiantes pueden escoger y luego transferir. Si podemos pensar en varios modelos. Si una persona, si yo soy un estudiante aceptado a estudiar en UCLA en Los Ángeles o en University of San Diego en San Diego, lo que yo puedo hacer es contactar o mirar en el website de UCLA, y hay un parte del website que explicaría la manera de transferir cursos de otra universidad a esa universidad. Quizás el proceso, muchas veces el proceso es muy fácil. De vez en cuando uno debe llamar a la universidad y hablar con ellos. Pero esos procesos están muy regularizados. Uh-huh. Por eso el estudiante no tiene que llegar, si sabe que voy a UCLA, no tiene que llegar aquí, escoger esos cursos y esperar que sean aceptables. Pueden conectarse con la universidad y asegurar que sí esos cursos van a ser transferibles antes que empezar. Que eso es muy importante porque normalmente el estudiante hace el proceso al revés. Toma los cursos, ves después si son transferibles y en algunos casos, o en muchos de lo que he visto también, pueden no aceptarle la mayoría de los créditos que han llevado y sí puede ser tiempo que invirtieron en sus vidas y podrían no llegar a lo que querían. Entonces es importante ver como estrategia y como herramienta para los estudiantes que tenemos en Costa Rica que están pensando en si no pueden ingresar al semestre a la universidad en Estados Unidos o si no quieren tomar el aprendizaje en línea de estas universidades y ya las medidas de salud nos permiten a nosotros abrir campus en Costa Rica o abrir ya los negocios, pues esta sería una excelente opción para saber que los créditos en la mayoría de los casos van a ser transferibles. Ahora, sí, existe otro tipo de estudiante que puede ser el estudiante que estaba actualmente llevando cursos en la universidad, se devuelve a su país por toda la situación de COVID-19 y dice, ok, ¿qué puedo hacer mientras tanto? Si yo no quiero llevar el aprendizaje en línea y no solicito o no hablo con mi universidad directamente, sino que nada me rehúso, podría perder su estatus de enrollment o el SEVIS y hay ciertas medidas que considerar. Entonces, si yo viniera y buscara TTU Costa Rica, como estudiante que estoy en la universidad, ¿qué opciones podría tener? Pues usted ha comentado, no estoy exactamente cierto que he entendido bien que usted ha dicho, pero yo pienso que lo que usted ha dicho es que si el estudiante tiene que regresar a Costa Rica y quiere eventualmente regresar a terminar sus estudios en Estados Unidos, pero quiere hacer un tipo de pausa, quizás un semestre, 2 semestres. Ese estudiante, lo que él o ella debe hacer es pedir permiso de un leave of absence. Cada universidad tiene la opción que los estudiantes pueden pedir un leave of absence. No es automático, tiene que pedirlo y dar, en algunas universidades tiene que dar un porqué. Okay. Pero en esa situación mundial no habrá ningún problema conseguir ese tipo de leave of absence.
Pero eso es un proceso, conseguir el leave of absence. El segundo proceso es si quiere no perder un semestre descansando afuera de sus estudios en Estados Unidos, pueden llegar a Texas Tech, Costa Rica, y tomar cursos en su carrera, y también puede consultar con su universidad para averiguar si esos cursos que nosotros ofrezcamos pueden ser aceptados. Y los cursos que nosotros ofrecemos son muy básicas, eso es decir, muy normales. No hay, por ejemplo, los programas de ingeniería de segundo año, cada programa de ingeniería en el mundo tiene más o menos el mismo curso. Por eso no sería difícil llevar 2 o 3 cursos que son transferibles si un estudiante ya esté inscrito en otra universidad. Excelente. Y esa figura dentro de TTU, si por ejemplo, si yo me fuera a visitar el sitio web de ustedes, ¿lo encontraría dentro o bajo la categoría? Mira, sí, hay esa página que se llama Visiting Students. No sé si usted tiene acceso al Visiting Students page. Sí, voy a ver si lo... Voy a explicar, hay una diferencia entre lo que llamamos en Visiting Students, yo creo, sí, eso es Visiting Students. Es mucho más fácil para un estudiante llegar como Visiting Student, porque la única cosa que tiene que presentar es el registro de cursos que ya han tomado en su universidad norteamericana. Okay. Y luego pueden fijar, eso es en verano, los cursos que vamos, en otoño, perdón. Ya, podemos mirar a cualquiera de los dos. Aquí tenemos los cursos generales en ciencia, matemática, y por ejemplo, aquí hay Calculus 3 o Advanced Calculus. Muchos programas de ingeniería o de STEM, las carreras de STEM tienen esos cursos, pueden tomarlo aquí. Si uno hace si uno habla a la universidad donde está inscrito para asegurar. La otra cosa, si puede bajar un poco, nosotros solamente tenemos 5 o 6 carreras, y esos son las carreras, los cursos avanzados que damos en 5 de las carreras. Pero si una persona ya está estudiando ingeniería, puede tomar quizás 1 o 2 cursos de ingeniería. Fenomenal, fenomenal, porque realmente sería importante ver uno como estudiante si tiene esas opciones de venir a tomar un semestre, tomar unos cuantos cursos, o no sé si en algún punto ustedes han considerado la figura de un auditing student o alguien que lleve a cursar, si este visiting student cubriría a una persona que lleva a tomar unos cuantos cursos nada más. O sí, uno puede tomar un curso, 2 cursos, 3 cursos. No tiene que ser tiempo completo. Ok, súper interesante. ¿Y están listos para manejar, por ejemplo, si hubiera un flujo de estudiantes que viene a Costa Rica más fuerte buscando hacer este semestre, si se vinieran de Centroamérica para recibirlos en Costa Rica, si se pudiera ingresar al país? Si se puede ingresar al país. Sí, como si han cubierto el tema con posibles residencias para los estudiantes y vienen a... Sí, eso estamos haciendo. Ya tenemos estudiantes de otros países de América Central y tenemos maneras de conseguir una visa para esos estudiantes para ayudarlos a conseguirlos. Pues tenemos que recordar que la situación inmigratoria ahora está muy difícil, pero ojalá dentro de 2 o 3 meses la situación se va a regularizar. Y ojalá podemos, no mucho en el futuro, dar la bienvenida a estudiantes extranjeros en Costa Rica. Excelente. Bien. Sí, creo que toda esta información que nos dio Dr. Belknap de Texas Tech
es sumamente valiosa porque abre toda otra gama de posibilidades para estudiantes costarricenses y estudiantes centroamericanos, porque está la posibilidad de iniciar la carrera universitaria y luego hacer transferencia ya sea a otra universidad americana o en otra parte del mundo, porque como indicó el Dr. Belknap, todos sus cursos, como sus foundation courses, ¿verdad? Los que tienen que tomar los primeros años, cubren contenido que muy probablemente sería el mismo que estarían cubriendo o estarían aprendiendo en otros lugares. Entonces son cursos realmente sumamente transferibles que permiten al estudiante fácilmente moverse entre una institución a otra. Está la posibilidad del visiting student que mencionó Dr. Belknap, el auditing student, si entendí correctamente, y también, por supuesto, el estudiante que quiere iniciar y terminar su carrera completa en la universidad en Texas Tech. Entonces, creo que realmente esta es una opción sumamente valiosa para muchos estudiantes a nivel regional. Dani, no sé si usted quiere agregar alguna otra pregunta a Dr. Belknap o si podemos pasar de una vez al Q&A porque veo que hay varias preguntas que ya miembros de la audiencia han estado haciendo. Tal vez nada más quería agregar muchas gracias al Dr. Belknap para unirse y comentar sobre todos estos puntos y sobre todo como universidad estar actuando tan rápido para cubrir las necesidades de lo que está sucediendo, porque realmente yo sé que en conversaciones con diferentes universidades no han querido tomar decisiones y han postergado lo más posible para ver qué sucede, que cuándo abren el semestre, cómo lo van a cubrir. Entonces ya presentar este tipo de información que ya está pensada y podría permitirle al estudiante internacional tener una muy buena opción para lidiar con lo que no sabe que va a suceder es una excelente herramienta. Entonces, muchas gracias por eso y por compartir toda esta información con nosotros. Creo que con eso podríamos pasar al Q&A. Gracias. Perfecto, vamos a ver. Por aquí vi una de las primeras preguntas fue, si es test optional, ¿verdad? Refiriéndose al proceso de admisiones de las universidades, se agregan más requisitos a la aplicación. Entonces, de momento no hemos visto que hayan más requisitos adicionales en el proceso. Sin embargo, creo que sí hay una parte muy importante que vale la pena mencionar, que es en la parte de los ensayos, de los essays, podemos definitivamente esperar que va a haber una pregunta acerca de la pandemia, acerca del COVID-19. ¿Cómo impactó esta situación a su familia? ¿Cómo lidió usted con esta pandemia? ¿Qué hizo diferente, verdad? Algún tipo de pregunta relacionada a esta situación. Entonces, definitivamente los estudiantes tienen que estar listos para contestar esta pregunta, que creo que realmente es una situación muy particular por la que estamos viviendo porque todos estamos pasando por la misma situación. Entonces, el estudiante tiene que ver cómo contesta esta pregunta de tal forma que, bueno, que obviamente conteste con la verdad, pero que pueda de alguna forma sobresalir, porque la mayoría de alumnos lo que están haciendo en este momento es tomando clases en línea. Entonces, desde ya pueden ir pensando cómo pueden sobresalir de esta forma. Y si decís, o sea, al hablar de esto, tal vez para mí sería muy importante recordar a los estudiantes que yo sé que ahorita hay un montón de cosas en el aire y que no saben necesariamente cómo enfocar sus esfuerzos, y ya sea en lo que están aprendiendo en línea o decir cómo trabajo para mis metas. Entonces, realmente podrían empezar a trabajar en este ensayo ahora para ir pensando en cómo están lidiando, cómo vivieron la pandemia y así tener una aplicación más fuerte, un perfil más fuerte. Sí, una aplicación más completa. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos por acá. Tenemos tal vez la más votada que dice, si se tiene como objetivo estudiar en Europa, vale la pena tener un año de universidad en Costa Rica. Entonces recordemos que en algunos casos para universidades europeas, el currículum costarricense, no el de IB o AP, puede no ser suficiente y se necesita un foundation year. De hecho, este foundation year podría ir exactamente como lo que nos mostró el Dr. Belknap, y para muchas universidades, por lo menos en Inglaterra, eso se considera como un requisito. Entonces sí podría ser de mucho valor tomar ese año y hacerlo con... ellos allá en Europa lo llaman un foundation year. Aquí se podría ver con un currículum parecido al del freshman semester que nos mostró el Dr. Belknap. Cuanto a eso, quisiera decir algo. Yo creo en las universidades británicas, uno tiene que tener un 7.5
en el IELTS para evadir el Foundations Year. Y eso es un poco opaco para una persona que no ha estudiado. Si una persona tiene inglés muy avanzada, puede seguir directamente en la carrera. Pero si todavía falta inglés, aunque el inglés es muy fuerte, pero no tiene suficientemente el vocabulario para hacer la carrera inmediatamente, tiene que hacer esos Foundation Years. Excelente, muchas gracias. Vamos a ver qué más. Bueno, aquí hay una que dice, si se desea, ¿cuál es el momento de pedir un gap year? Creo que eso lo explicamos más hacia el inicio. Depende del estudiante y depende de la universidad a la cual se va a aplicar. Hay algunas en las que se puede tomar el gap year y durante ese gap year aplicar, enviar las aplicaciones, o hay algunas que tienen estos programas especiales que les comentamos. Vamos a ver qué más. Aquí mencionan algo de el IGCSE. Dani, Los no sé si usted sabe. IGCSEs. Ajá. Tanto los IGCSEs como IB, nosotros vimos un cambio inmediato para mayo. No tengo más cambios por el momento. Tuvimos nada más en cómo iban a concentrarse más en los internal assessments o las monografías y que iban a prescindir de los external assessments en esta fecha. Pero por el momento se espera que todo siga normal para noviembre, pero hay que estar al tanto de lo que esté sucediendo. Yo esperaría que por el momento no haya más cambios. Ok. Vamos a ver cómo va a afectar el COVID-19 al acceptance rate de los estudiantes internacionales. Creo que en varios webinars anteriores de otras empresas hemos visto cómo los admissions officers de universidades americanas han dicho que muy probablemente el 2021 va a ser el año con menos diversidad entre los alumnos, ¿verdad? Ya sea porque las familias tienen menos posibilidad económica para pagar, o ha habido algún tipo de situación relacionada a la pandemia que está dificultando que más estudiantes apliquen y atiendan estas universidades. Entonces, en ese sentido, creo que de cierta forma para los alumnos que sí tienen posibilidades, tal vez abra algunas puertas que antes eran un poquito más competitivas, porque las universidades siempre van a querer recibir estudiantes internacionales, ya que ellos consideran que los estudiantes internacionales agregan un gran valor al ambiente académico y social de las universidades. Entonces, creo que eso es algo que vale la pena explorar y estar atento a cuáles van a ser las repercusiones más adelante. Y si nosotros dijéramos de manera corta, este acceptance rate, lo que vos estás diciendo es que tal vez los oficiales de admisiones, al estar un poco preocupados por el yield, que es el número de estudiantes que ellos aceptan y la cantidad de personas que llegan a registrarse en la universidad, que pudiera bajar, entonces podríamos ver tal vez un aumento en los acceptance rates por un año o tal vez un poco más de tiempo. Yo te puedo decir por lo menos ahorita de lo que hemos visto, ya tenemos este caso en algunas universidades, sobre todo para maestría, que tienen deadlines o fechas límites mucho más tarde y entonces el estudiante internacional se podría beneficiar de decir, no, yo sí me quiero jugar el riesgo, yo sí, si me pusieran en línea, yo voy y tomo las clases. Entonces es un estudiante que le da tal vez a la universidad un montón de checkmarks de arriésguese conmigo porque yo sí le voy a tomar su oferta. Entonces eso podría ser muy beneficioso. Totalmente. Vamos a ver si hay alguna que se nos está quedando por fuera. ¿Dónde se puede tomar el test de neurolingüística? Lo importante está hay una página que se llama Orientación Andújar, que es española, además de tener recursos académicos bastante interesantes, ahí está el test puesto, y lo importante no solo hacer el test, sino buscar algún especialista que pueda darme herramientas y consejos según el tipo de aprendizaje que yo tenga. Entonces, sería bueno que siempre busquen a alguien que acompañe ese test. Por cualquier cosa, pueden enviarnos a cualquier correo con preguntas adicionales o pidiendo información relacionada a este webinar al siguiente correo, info@eplcr.com. Entonces, ya sea algo relacionado a lo que Silvia acaba de decir del test de neurolingüística o cualquier otro tipo de información, nos pueden enviar correos a esa dirección.
Vamos a ver. Tenemos una pregunta que si será realista esperar que el ACT y el SAT permitan que los estudiantes tomen los exámenes desde su casa. Y hay tal vez un aspecto muy importante con eso, porque hay gente que argumenta que se van a abaratar los exámenes por permitir tener versiones en las casas, pero creo que no han considerado lo que viene o lo que conlleva tomar un examen en la casa con los proctoring systems como un ProctorU, Proctorio y así, y que las condiciones son realmente pues, muy parecidas y que son muy rigurosos en las medidas que toman para los estudiantes. Por lo menos ACT y SAT sí han dicho explícitamente que si no abren las universidades van a lanzar los exámenes, y el ACT dijo que el 20, cerca a finales de agosto ya va a lanzar el primer examen desde la casa y va a ser una realidad. Correcto. Sí, realmente la posibilidad de hacer trampa o de que el ambiente del examen sea un poquito más libre, por decirlo así, no es una posibilidad realmente tan abierta, porque como comentaba Daniel, existen todos estos sistemas de proctoring que aseguran que el estudiante realmente no pueda estar tomando su información de otras partes. Es más, yo creo que para contextualizar lo que acabas de decir, podemos poner dos ejemplos típicos o dos ejemplos puntuales, perdón. Uno, el GMAT no permite que uno tome notas ahora mientras toma el examen. Tiene que tomarlo en una pizarra virtual. Y el GRE no permite que uno lleve papel blanco al examen. Tiene que tener un tipo de filmina transparente para que el proctor pueda revisar todo lo que se escribe y que no haya notas nunca. Tiene que mostrar todos sus alrededores y así. Ahora, tenemos una pregunta que va asociada a este tema de cuándo va a ser la próxima fecha del SAT. Entonces, para anunciarles que tenemos la primera fecha ya en agosto y que la inscripción sale el 26 de mayo. Le van a dar prioridad a los estudiantes que no hayan tomado el examen y que sean juniors. Entonces, sí hay que saber que se espera que se llenen muy rápido. Entonces, sería importante registrarse con bastante tiempo. Y la última pregunta es, ¿van a tener algún seminario para información de universidades en Canadá y Europa? Los procesos de admisión para universidades en Canadá y Europa realmente sí, a veces varían bastante en comparación a las universidades americanas. No sabemos aún si vamos a tener otro webinar, pero existe esa posibilidad. Creo que probablemente valdría la pena, ya que como comenté, son procesos a veces bastante distintos. Entonces, de nuevo, si les interesa esta información, pueden enviarnos un correo con su contacto a info@eplcr.com. Ok, para ir cerrando, no sé si alguno de nuestros panelistas tiene algo adicional que le gustaría agregar. De lo contrario, para ir cerrando, entonces les recordamos que lo importante en estos momentos es tener paciencia, no tomar decisiones a la carrera. Creo que es importante esperarse un poquito a ver cómo esto continúa desarrollándose. Cada país y cada estado dentro de Estados Unidos también tiene una situación un poco distinta, entonces no todas las universidades probablemente van a tomar las exactas mismas medidas que otras. Vamos a ver, les recomendamos también seguir las cuentas o las redes sociales, las cuentas de redes sociales de las universidades, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter, para mantenerse al tanto de todos estos cambios. Esa es una forma bastante fácil de adquirir esta información, de estar al tanto de estas noticias de las universidades. Y por supuesto, seguir los consejos de la Organización Mundial de la Salud y estar al tanto también de lo que ellos publican. Dani, no sé si usted también quiere agregar algo adicional. Creo que nada más quería agradecer a Sam, a Silvia y a Dean Belknap por haber participado. Y sí, realmente esperamos que esto salga a una serie de webinars, porque sí tenemos muchos estudiantes que nos han hecho preguntas, muchos que nos han dicho que ya no quieren ir a la universidad, que quieren cancelar o que quieren pedir el deferral ya mismo, que pueden ir haciendo. Entonces es muy importante que sepan que vamos a estar sacando la información para que sepan cómo tomar las decisiones y cómo contextualizarlo. Que el test option no aplica necesariamente para todos y hay que saber usar estrategias para todo lo que se involucra en el proceso de admisión. Correcto. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos. Gracias también a la audiencia por sus preguntas.
y esperemos, como dice Daniel, que este no sea el primero, que este no sea el último webinar que vamos a estar haciendo en estos días. Gracias de nuevo y ojalá nos vemos pronto. Excelente, hasta luego.